Empezaremos entonces. Bueno, de nuevamente, buenas noches con todos ustedes. Lo que vamos a tratar el tema de esta noche va a ser las infecciones oportunistas en pacientes inmunodeprimidos que no son VIH. Hay algunos conceptos que debemos tener en cuenta siempre para ese tipo de, de infecciones, ¿no? Que se van a presentar tanto en pacientes inmunodeprimidos como en inmunodeficientes, ¿no? Hay diferencias, no es lo mismo decir inmunodeprimido que inmunodeficiente. Acuérdense que el inmunodeprimido es una afectación en el cual el paciente adquiere en el transcurso de su vida alguna inmunodepresión, puede ser una enfermedad, infección, etcétera, que lo conlleva a contraer infecciones, X infecciones. Y los inmunodeficientes son los pacientes que prácticamente tienen la misma condición, fueron adquiridos, pero tienen una deficiencia en alguna de sus líneas de defensa. Y generalmente se diferencia del inmunodeprimido porque este abarca y conlleva más tiempo de evolución de esta inmunodeficiencia. En este caso puede ser adquirida y también puede ser congénita. A manera de introducción vamos a hablar un poco del sistema inmune y las actividades del sistema inmune. Una de las principales actividades del sistema inmune y es vital para esto es realmente que el sistema inmune ha sido concebido para la conservación de la especie humana, especialmente en combatir infecciones. Entonces, el huésped que viene a ser el ser humano tiene que ser puede ser inmunocompetente o inmunocomprometido. Inmunocompetente, como bien su nombre dice, es un paciente, una persona sana que tiene las características de contrarrestar cualquier tipo de infección, y el inmunocomprometido lo contrario. Hay factores predisponentes de todas maneras, según el tipo de inmunocompromiso que tenga, según el tipo digamos, de afectación que le haya inmunocomprometido. Puede ser un tema metabólico, un tema oncológico, reumatológico, tratamientos oncológicos, según el tratamiento que se esté impartiendo. Hay tratamientos ah, que se imparten al paciente y estos pueden causar inmunodepresión. Igual también según el aspecto epidemiológico. El aspecto epidemiológico es muy importante porque va a determinar generalmente los pacientes que son más propensos a ser de por sí inmunodeprimidos son los pacientes infantes y los pacientes adultos mayores. Y los pacientes obviamente que tengan ciertas condiciones o comorbilidades que conlleven a que puedan tener este tipo de complicaciones. Una de las principales actividades, como mencioné, es la actividad antiinfecciosa. Y esta actividad antiinfecciosa se divide justamente en su actividad humoral y también la actividad tolerante hacia el propio organismo. Hay enfermedades que son autoinmunes que el mismo organismo debe ser tolerante para que no ocasione más cuadros inflamatorios que pueda presentar. Entonces, la actividad infecciosa y la actividad humoral es lo que va a predeterminar prácticamente las defensas, ¿no?, que tiene el ser humano para contrarrestar infecciones. Entonces, dentro de esta inmunidad eh, que conlleva a contrarrestar los cuadros infecciosos, no es la capacidad que el individuo tiene de mantenerse libre de cualquier infección. Esta inmunidad tanto puede ser innata como adaptativa, ¿no? La innata, acuérdense que la inmunidad innata o la resistencia natural es la inmunidad que se ha venido, digamos, evolucionando con el pasar de los milenios, de los años y años y miles de años. Y por esto ha generado en la evolución la primera línea de defensa. Es la defensa inicial. Es la primera, digamos, línea o las primeras etapas de la infección que van a prevenir. Y la inmunidad adaptativa prácticamente es la que se va, digamos, a sostener en el tiempo. Va a ser más sostenida, más potente. Va a tener células que van a tratar de efectuar la lisis de estas microbios. Y células también que van a generar memoria. Me salí un poco movido el cuadro. Dentro de esto, el sistema inmune, como les menciono, se divide tanto en inmunidad innata como inmunidad adquirida. La inmunidad innata están tanto los macrófagos, los fagocitarios, los polimorfonucleares y los neutrófilos, ¿no? Y estas líneas van a actuar tanto a nivel de hongos, acuérdense, muy importante, como también en bacterias extracelulares. Y la inmunidad adquirida tanto se va a dividir en inmunidad humoral e inmunidad celular. La inmunidad humoral se va a componer por los linfocitos B, las células plasmáticas en las periferias y las inmunoglobulinas, que justamente van ahí para bacterias encapsuladas.
y la celular la que va a efectuar prácticamente, la que va a efectuar la lisis de esas bacterias, tanto por linfocitos T, CD4, las citoquinas, y estas citoquinas inflamatorias van a ir netamente para tipo de bacterias intracelulares y extracelulares. Siempre un esquema a la mejor. Acuérdense que siempre en el organismo tenemos barreras. Las barreras que puede ser piel, puede ser el epitelio intestinal, puede ser la mucosa respiratoria. Por eso acá pongo unos ejemplos, ¿no? El agente patógeno puede verse contrarrestado por la primera barrera. Puede ser una barrera física, ser capas epiteliales de la piel, tejidos, mucosas, etcétera. Y la parte ya, digamos, de barreras químicas contra la infección, por ejemplo, una barrera química natural es el pH ácido del estómago, las proteínas, los péptidos antimicrobianos. Entonces, al verse dañada este tipo de barrera, lo que va a ocasionar es que el patógeno ingrese y cause todo el tema infeccioso. Los primeros que van a salir a respuesta es la inmunidad innata, ¿no? En este caso los macrófagos, células dendríticas, los neutrófilos, y lo que van a hacer la fagocitación y la degradación de este mismo internamente. Y a su vez van a activar a la inmunidad humoral e innata, ¿no? Estas justamente de inmunidades adaptativas lo que van a generar son respuestas de las células T. Van a ser marcados por anticuerpos en sus epítopes y estos de acá van a generar citocinas y quimiosinas. Acuérdense que la fiebre, como les mencionaba mi grupo, la fiebre es una respuesta del organismo que se está, entre comillas, defendiendo ante la agresión del agente patógeno. Entonces lo que va a ocasionar va a ser la quimiotaxis. Y lo que va a presentar generalmente es fiebre. Paciente que no tenga fiebre, un cuadro infeccioso, eso sí es raro. Esto es lo normal. Y esto va a haber reclutamiento, va a haber inflamación, activación de moléculas como el complemento, y estas van a tener prácticamente ir al sitio de infección. Y una vez que pasa eso, ya netamente las células efectoras, las CD4, las killer, van a prácticamente destruir las células y quedan como eliminación de patógenos. Sustancias antimicrobianas, ya péptidos o interferones, ¿no? Eso es prácticamente la eliminación. El interferón es la degradación al final de la bacteria. Dentro de los principales huéspedes inmunocomprometidos, acá les pongo un listado, ¿no? Como les mencionaba, los neonatos, los extremos de la vida, neonatos, adultos mayores, pacientes que son oncohematológicos, pacientes que han sido trasplantados, que han recibido órganos hematopoyéticos o órganos sólidos, aquellos pacientes que han recibido quimioterapia, aquellos pacientes que han recibido radioterapia también, a que han tenido una enfermedad de injerto huésped, ¿no? Los que le han colocado injertos y han tenido alguna reacción. Esos de todas maneras tienen cierta grado de inmunodepresión. A todos estos pacientes que reciben trasplantes, netamente tienen que bajar toda su inmunidad para que no sea rechazado ese trasplante o este injerto. En los pacientes que reciben corticoterapia crónica, ¿no? Como los pacientes reumatológicos, los que tienen pacientes con lupus, los pacientes que tienen este, artritis reumatoide. Hay un concepto muy importante, ¿no? Mencionan que en dosis de corticoides, por ejemplo, de prednisona, en dosis acumuladas de 700, mayores de 700, dosis acumuladas de 700 miligramos, y de 10 miligramos al día, ya de por sí eso te conlleva a que tengas un grado de inmunodepresión. Es por eso que estos pacientes que tienen constantemente que tomar 5 miligramos diarios, 7 miligramos diarios, que es la dosis fisiológica ahí, conllevan a la larga tener cuadros infecciosos adquiridos. Drogas inmunosupresoras, enfermedades endocrinológicas, enfermedades renales crónicas, la misma cirrosis, y en sí las enfermedades de tejido conectivo, que es casi una mayoría de enfermedades reumatológicas. Una de las principales afectaciones que van a tener con respecto a la inmunidad va a ser la neutropenia, ¿no? Acá dice que la neutropenia va a ser un ataque directo a la primera línea de defensa, generalmente en infecciones en pacientes con neoplasias sólidas y hematológicas. ¿Qué pasa, no? Hay variables de infección generalmente, ¿no? Eh, Estos pacientes que tienen neutropenia, generalmente son los pacientes que, hablando de pacientes no VIH, ¿no? Que son pacientes que han recibido o tienen alguna afectación oncohematológica. En este caso, los pacientes que, por ejemplo, sufren de linfomas y ya de por sí tienen cierta inmunodepresión, llegan a tener cierta citotoxicidad por la quimioterapia, el R-CHOP que se da justamente para el linfoma de células B.
Entonces depende mucho de la duración de la quimioterapia y también la intensidad de la neutropenia. Ahorita vamos a ver qué niveles y qué tipos de neutropenia vamos a presentar. Esta enfermedad, el estado de la enfermedad en sí, pues, ¿no? Si es que es una reactivación o una remisión de la enfermedad oncológica. Y bueno, también hay ciertos defectos en la inmunidad celular o humoral, ¿no? En este caso, pacientes con linfomas o pacientes con leucemias que tienen la inmunidad ya de por sí, alterada. Los mecanismos, entonces, estos estamos hablando de pacientes ya inmunodeficientes. Aquellos pacientes que también hayan tenido antecedentes, ¿no? De trasplantes progenitores hematopoyéticos, ¿no? Los ALO-TPH, ¿no? Trasplantes progenitores hematopoyéticos. O aquellos pacientes que también, dentro de todo, acuérdense que estos pacientes reciben quimioterapia y algunos necesariamente requieren colocarles vías centrales o catéter port. Entonces, esos pacientes que son portadores de estos catéteres conllevan a que tengan una mayor grado de infección. Pacientes que o sea, que sean mayores de 60 años. Pacientes que tengan comorbilidades, aparte de la enfermedad oncohematológica, que tengan hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, etcétera. La desnutrición es muy importante. Acuérdense que la nutrición, las inmunoglobulinas son parte de proteínas. Y esas inmunoglobulinas, si no hay un aporte proteico adecuado, las inmunoglobulinas no se van a producir. Y una baja albúmina va a conllevar a que ya de por sí el paciente tenga cierta inmunodepresión. La inmunodepresión por el mismo tumor. También puede ser digestivo, urinario, respiratorio o algunas cirugías previas que haya tenido el paciente. Entonces, estas variables de infección van a estar predispuestas en el momento de la evaluación de la neutropenia. Entonces, para definir la neutropenia, este, ahí se va a dar cuenta de neutropenia, o sea, es neutrófilos que van a ver en el hemograma, en la forma diferencial. Vean siempre el valor absoluto. El valor absoluto está en los neutrófilos o los segmentados, que son lo mismo. Entonces, cuando ya hablamos de una neutropenia significativa, es menos de 1000. Un recuento de neutrófilos menos de 1000. Severa y hablamos menos de 500. Y muy severa y hablamos menos de 100. A esto súmenle a que pueda o no presentar con cuadros febriles. Cuando ya presenta un cuadro febril, es donde tienen que ponerse a buscar, sí o sí, un foco infeccioso. Bueno, como le mencionaba, mi grupo acuérdense las temperaturas oral a partir de 38,3 grados. En una toma, dos controles que tengan, ¿no? En una hora. Y a ese cuadro clínico, no tienen la neutropenia, tienen la fiebre, tienen que buscar un punto de partida infeccioso, o sea, un foco infeccioso. Entre los más frecuentes está el punto de partida orofaringeo, o sea, respiratorio superior, respiratorio inferior, pulmonar, hematológico, sanguíneo, en este caso estamos hablando de bacteremias, y gastrointestinales. Entonces, al paciente que tiene, digamos, están enfocando el cuadro de una neutropenia febril, una neutropenia en sí. Es muy importante la anamnesis en el examen físico, en la historia clínica. Preguntar siempre los antecedentes. Estamos hablando de pacientes que sí tienen inmunodepresión por enfermedades oncohematológicas. Entonces, antecedentes es muy importante. Preguntar qué tipo de cáncer tiene, cuántas quimios ha recibido, cuántas radioterapias ha recibido, si esta es una recidiva o es una remisión. Si el paciente digamos, ha tenido otros tratamientos adyacentes, a esos pacientes que han recibido tratamientos, entre comillas, naturales, las comorbilidades que tengan asociadas a estos pacientes. Infecciones previas es muy importante porque una cosa es que te da una infección, una neumonía, por decirlo así, común y silvestre, que te da una neumocistosis por inmunodepresión o una candidemia. Entonces, el tipo de infección que ha tenido anteriormente es importante saber. La fecha del último ciclo de quimioterapia también es muy importante. Los síntomas, ¿no? Los síntomas pueden ser atenuados o ausentes, ¿no? Dependiendo el punto de partida que estén investigando, puede ser, como les dije, urinario, respiratorio, piel, hueso, sanguíneo, etcétera. El examen físico, igual, bueno, tienen que valorar siempre el nivel de conciencia, signos vitales y siempre el foco infeccioso. Acuérdense que estos pacientes, cuando ustedes manejan o ustedes van a observar o ver la neutropenia en sí, como les mencionaba, es la primera línea de defensa, la inmunidad innata. Entonces, si tenemos neutrófilos bajos, lo que va a ocasionar es que haya una mayor proliferación de una micosis que es oportunista, ¿no? En este caso la cándida. Entonces es muy importante revisar cavidad oral, faringe, esófago
Si esa es una dama, evaluar también la vía genital y se van a dar con sorpresas inclusive. Igual la región peranal, ano, genitales. En realidad, fondo de ojo es muy importante para descartar siempre infecciones virales u otras cosas adyacentes. Sitios de venopunción, catéteres y tejidos perioinguiales, ¿no? Generalmente las onicomicosis. Entonces, como se dan cuenta, tienen que desfocalizar bien al paciente. De pies a cabeza, buscar un probable foco infeccioso. Y de exámenes auxiliares, bueno, según van ustedes enfocando, ¿no? Como me les mencionaba a mi grupo con el tema de FOT, tienen que ponerse a buscar siempre, según el esquema, ¿no? Primero buscar algo infeccioso, tanto viral como puede ser inclusive micótico, bacteriano, después ya pueden ir al reumatológico en este caso, y bueno, oncológico, ¿no? En este caso el estudio sería netamente infeccioso. Y buscar principalmente según la parte orientativa, ¿no? Con respecto al punto de partida infeccioso. Si es urinario, tienen que enfocar todo lo que es urinario. Pero en pacientes con neutropenia tienen que buscar todo. Pancultivos, radiografía de tórax, inclusive tomografías, si es que son fiebres en pico, hasta buscar abscesos, etcétera, ¿no? Es un tema muy importante que tienen que tener en cuenta porque esos pacientes prácticamente no tienen defensas. Dentro de los microorganismos que están más presentes, bueno, los extracelulares no encapsulados van a encontrar gram negativos. Entre las bacterias más comunes va a estar la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, los enterobacters. Y las no enterobacterias, las no facultativas, son las pseudomonas, Cinetobacter o el maltófilo. Igual gram positivos, acuérdense siempre de cajón, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus negativo. Los enterococos fecales también es muy importante. Siempre a veces hay bacterias por enterococo. Anaerobios, ¿no? Generalmente el Clostridium y sus familias, el Perfringius, Asepticum, el Difficile. El Difficile es el más patógeno. Y en hongos, clásica la cándida, pues cándida va a encontrar. Y bueno, Aspergillus, el mucor, por la mucormicosis y el fusario. Pero siempre busquen cándida. Dentro de la clasificación de los estadios febriles va a encontrar, bueno, que generalmente es para catalogarlo de una manera más didáctica, ¿no? Si ha tenido, digamos, está microbiológicamente documentado, o sea, si la bacteria ha sido aislada, es casi un 35%, puede ser con bacteremia y fungemia o sin bacteremia o sin fungemia, ¿no? Con o sin. Si está clínicamente documentado, generalmente es un 22%, pero no encuentras, digamos, el agente etiológico, solamente por la clínica te guías. Y a veces, en la mayoría de los casos, solamente vas a encontrar fiebre, el FOT y con neutropenia. Y a veces no puedas llegar hasta un mal tiempo para llegar a encontrar el agente etiológico. Pero en la mayor caso, parte de casos van a encontrarlos en esta situación. En solo fiebre, neutropenia, y ponte a buscar qué tipo de infección puede tener. Dentro del tratamiento es importante iniciar en la primera instancia, ¿no? Que estás evidenciando que tienes neutropenia y tienes fiebre, de por sí ya tienes que coberturar con antibióticos. Pensar, como les mencioné en el cuadro anterior, si estás pensando que es una infección respiratoria o urinaria, intestinal, tienen que abarcar todo, tienen que abarcar para gram positivos, gram negativos. Si estamos hablando de un foco infeccioso, probablemente intestinal, ya tienen también que abarcar ciertamente anaerobios. Entonces, es al inicio de las primeras 2 horas, ni bien ustedes ya catalogan al paciente como neutropénico. Es muy importante que al momento de acercarse al paciente, al manipular al paciente, acercarse para examinarlo, saludarlo, etcétera, ponerse sus mascarillas, en este caso su mascarilla quirúrgica para no transmitir nada, lavarse bien las manos y el uso de alcohol gel y demás barreras, ¿no? Es como un aislamiento invertido. Igual el aislamiento tiene que ser individual. Bueno, eso es la habitación en especial, ¿no? Es un aislamiento invertido en donde tiene que haber presión positiva hacia afuera y los filtros SEPA, ¿no? Para que no se filtren ningún tipo de bacterias o hongos y demás. Y bueno, la profilaxis siempre antiinfecciosas, ¿no? Si ustedes están evidenciando que tiene probablemente un cuadro crónico, que ya saben que tiene una infección y tiene neutropenia, por ejemplo, las famosas infecciones urinarias BLE, que ya ha tenido y sienten o ven que puedan, digamos, presentar de un cuadro infeccioso, ya lo pueden ir dejando con profilaxis para evitar que haya una proliferación bacteriana. Entonces, el tratamiento empírico que ustedes tienen que empezar generalmente va a ser en combinaciones, ¿no? Acá les he puesto en colorcitos. Por ejemplo, los que son dos pueden utilizar, ¿no? El ciprofloxacino con amoxiclavulánico
Ahí están cobertura tanto gram positivos gram negativos, puede ser el ciprofloxacino con clindamicina, igual la misma cobertura, o monodosis con levofloxacino o moxifloxacino. Si ustedes ven que la neutropenia está bien manejada con antibióticos orales, lo siguen controlando. Pero si ustedes ven que la fiebre no baja, de la descompensación es muy aparatosa, o sea, de inicios el paciente ya está séptico, ya no van a ir con vía oral, sino van a ir frente con medicamentos endovenosos. Entonces, generalmente le pongo acá escalada, desescalada, porque se empieza, si es que es como el clásico del boxeo, ¿no? El quien golpea primero golpea mejor. Entonces, siempre ante una sepsis o un cuadro severo, infeccioso que estén viendo, catalogando en una neutropenia, traten de darle siempre el antibiótico de más amplio espectro. En este caso puede ser en combinación o por separado. Generalmente en combinación estos dos, pues, ¿no? Betalactámicos, en este caso carpenems, puede ser hemeropenem y penem asociado a un medicamento que te cubra gram positivos, como la vancomicina, especialmente los MARSA, los que son resistentes a meticilina. Igual, si es que no, si es que aíslan una bacteria y es MARSA, pueden ir a colistina, digo, hasta a linezolid, a daptomicina. Y esta bacteria es tan resistente, ¿no? Esas pseudomonas que resisten todo, son las clepsilas que tienen carbapenesas, ya tienen que darles colistina, tigeciclina. Y bueno, las aminoglucósidos nunca fallan en realidad, pues, ¿no? Pero es un 50-50. Todo depende mucho de la evaluación inicial al paciente. Y si ya ven que el paciente mejoró en los 3 primeros días a 5 primeros días del tratamiento, pueden ir escalando si es que ustedes desean, ¿no? Los medicamentos. Acefepime, ceftazimab, piperacilina, ideal dependiendo cómo sea la evolución. Si no, mantenerlo con los antibióticos hasta que resuelva el problema. Bueno, acá unas recomendaciones, ¿no? Generalmente con la neutropenia febril y un foco clínico existente, ¿no? Hablamos de mucositis y también de estafilococos, gram positivos, que también puede haber gram negativos y anaerobios hasta cándidas, como se pueden ver acá. Y ahí la cobertura es amplia, pues, ¿no? Tienen que darle ya medicamentos que son para resistentes a estafilococos, como vancomicina, linezolid, con son glicopéptidos, ¿no? Si fuese por herpes, hay mucositis por herpes, mucositis fúngicas como la mucormicosis, etcétera. Y ahí son tratamientos ya inclusive con anfotericin B. Las esofagitis, ¿no? Generalmente por cándidas. Ahí es prácticamente con fluconazol. Si fuera una infección viral por herpes, aciclovir. Las colitis neutropénicas clásicas también. El famoso el Clostridium difficile va a proliferar. Y por su toxina, puede comenzar con los cuadros diarreicos y empeorar el cuadro. Entonces, igual acá tienen que tratarlos con, con metronidazol o con vancomicina generalmente. Igual las diarreas por Clostridium igual. Acuérdense que siempre van pensando en algo intestinal. En pacientes neutropénicos, de frente vayan también con medicamentos para anaerobios, en este caso metronidazol. Infecciones pulmonares como el Staphylococcus pneumoniae, otros anaerobios, virus respiratorios, neumocistosis, micoplasmas. Acá hablamos ya de infecciones gérmenes atípicos. Entonces ya ahí tienen que añadir otras situaciones más respiratorias con respecto al antibiótico, desde betalactámicos, desde macrólidos, desde quinolonas y micóticos, ¿no? Justamente para la neumocistosis, los que tienen linfopenia mantenidas, tienen este patrón, digamos, intersticial persistente. Y ahí tienes que meterle corticoides de altas dosis, el trimmetoprim también a altas dosis, etcétera. Igual siempre las infecciones de catéter en piel, ¿te acuerdas de siempre? Estafilococcus aureus, streptococos de grupo B, etcétera. Cándidas clásica también. Cándida te va a salir en todos lados en realidad. Celulitis igual, ¿no? Y más tener en cuenta las celulitis que son complicadas por pseudomonas, E. coli o Klebsiella, ¿no? Estos llegan a ser inclusive fascitis necrotizantes. Y ahí tienen que actuar rápido. Infecciones urinarias, la clásica, por E. coli ble. Acuérdense, E. coli ble y tiene que darle betalactamasas, tiene que darle betalactámicos, con cobertura para ble, ¿no? Porque tienen esa resistencia. Igual también para infecciones del sistema nervioso central o neuroquirúrgicas, bien pensando también el tema de estafilococos, criptococos, las criptococos, en el sistema nervioso central también es muy aparatoso. Tienen que dar tratamiento ya con anfotericin B, estreptococos, listerias, herpes. Las virales son muy aparatosas en el sistema nervioso central de todas maneras. Entonces siempre tienen que valorar todos esos cuadros.
según el foco infeccioso, ya va mamorando qué tipo de bacteria puede ser. Pero si se dan cuenta, casi la mayoría se van repitiendo, porque le puede dar digamos, una variedad muy similar en los diferentes puntos de infección y tiene que coberturarlos todos prácticamente en todas las situaciones. Ahora, como biomarcadores, bueno, siempre va a haber la famosa hiperglicemia por estrés, que se puede tomar con bastante fase aguda, ¿no? Ante un cuadro de inflamación severa en ese momento. La hipoluminemia, ¿no? Este marcador de fragilidad, de desnutrición, ya habla ya de un estado de ciertamente de inmunodepresión. Sin albúmina, inclusive a través de la albúmina viajan los antibióticos. Entonces, y los corticoides, entonces tienes baja albúmina, vas a tener una chance muy pobre, digamos, de tratamiento. También ya marcadores específicos de inflamación o de infección, ¿no? Generalmente para valorar sepsis y la desescalada de antibióticos o inclusive la evolución según tu tratamiento con antibióticos, es muy importante la procalcitonina. Es el único biomarcador que te dice si es que estás cursando un cuadro séptico sí o sí. Es netamente para bacterias. El PCR también se puede elevar en bacteremias, en cuadros inclusive ciertamente reumatológicos y virales. No se le ven virales prácticamente el PCR. Bueno, pueden observar también interleuquina 8, la 6, la 10, ¿no? Que también se pueden dosar y se pueden digamos, elevar. Pero no es de muy poca utilidad, pues, ¿no? Porque es cara, poco disponibilidad y bueno, y no tiene una buena especificidad. Pero procalcitonina es el de cajón que siempre se pide. Ahora vamos con la deficiencia de la inmunidad humoral y tanto celular. Con respecto a la inmunidad humoral, netamente es la inmunidad, pues, que está, digamos, muy atañada con respecto a la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, en los pacientes que tienen agamaglobulinemia, ¿no? O sea, si de por sí congénitamente no tienes globulinas o tienes bajas globulinas, puede ser congénita o adquirida. Ese tipo de asplenias o hiposplenias o los pacientes que han sido esplenectomizados o los que tienen mielomas. Acuérdense que las globulinas en sí son muy importantes para la inmunidad celular y especialmente para la inmunidad humoral. Con eso prácticamente vas a marcar a los antígenos. Para las bacterias encapsuladas, como el neumococo, el meningococo, el Haemophilus influenzae, el Cryptococcus neoformans. Entonces, generalmente la secuencia clínica puede ser una neumonía hasta con bacteremia, puede llegar hasta fungemias, según si es micótico, meningoencefalitis, que se pueden presentar tanto agudas como crónicas. Las inmunolinas, acuérdense, son muy importantes. Si no las tienes o las vas eliminando, como por ejemplo en el mieloma múltiple o en las leucemias linfocíticas crónicas, vas a tener una gran deficiencia de inmunoglobulinas y por ende una inmunidad tumoral defectuosa. Sabiendo que tienes este cuadro por ser adquirido o congénito, especialmente los congénitos, se tiene que ir mucho de la profilaxis. En este caso, vacunación contra neumococo. Vacunación contra neumococo, sus refuerzos también no se olviden, vacunar contra la gripe, en este caso las influencias, meningococo y ciertos antifúngicos que pueden ir tomando, por decirlo así, crónicamente. Ciertas terapias antimicrobianas que sí, pues sí o sí, cuando se presenta el cuadro, ya tienen que empezar a tratar, ¿no? Como cefalosporina de tercera generación, carbapenems y antifúngicos, ¿no? Tanto bioral como anfotericin. Estos medicamentos sí se pueden, digamos, dar crónicamente, pero acuérdense que una de las principales, digamos, reacciones adversas de la anfotericin es que te da pancitopenia. Entonces, y con cuidado. Con respecto a la inmunidad celular, ¿no? Generalmente estamos hablando ya de problemas ya oncomatológicos y digamos en pacientes que se han sido trasplantados, ¿no? Linfomas Hodgkin o Hodgkin, en el mismo VIH, en ciertas drogas inmunosupresoras, en los corticodicoterapias crónicas. Entonces, estos microorganismos van a ser tanto intracelulares como extracelulares. Y generalmente van a desarrollarse infecciones desarrolladas que pueden ser reactivaciones o pueden ser infecciones nuevas, ¿no? Como por ejemplo la TBC. Y bueno, también dependiendo mucho del tratamiento antimicrobiano, a qué microorganismo se está tratando y bueno, también la profilaxis también que se va a indicar.
Acá les menciono unos microorganismos intracelulares como extracelulares. Generalmente hablamos de intracelulares como las bacterias como la salmonella, micobacterias que generalmente se reactivan y se pueden hacer esas sistémicas, listerias. De virus, hay bastantes virus que te pueden afectar altamente la inmunidad celular. Estamos hablando de los linfocitos T. Entonces, estamos hablando del Epstein-Barr, citomegalovirus, el herpes virus, el HTLV1, y los virus de la hepatitis también, las levaduras en general, no los hongos. Los endémicos, generalmente la neumocistosis o la toxoplasma gondii. Este toxoplasma se reactiva. Generalmente, probablemente está viviendo con ustedes y con nosotros mismos ahorita actualmente, pero nuestra inmunidad celular es la que la está manteniendo a raya. Alguna deficiencia, por ejemplo, clásicamente en los pacientes con VIH, que tienen cuadros de inmunodepresión como tal, la neumonía celular, o sea, los CD4 bajan tanto que el toxoplasma va a proliferar, se va a reactivar y te puede dar las diferentes complicaciones por toxoplasma, ¿no? Especialmente del sistema nervioso central. Extracelulares, bueno, ectoparásitos, ácaros y helmintos, ¿no? Parasitosis. Estrongiloides, son con estrongiloides extracolares. Entonces, dentro de esto también hablamos de los defectos adquiridos, ¿no? Esos defectos adquiridos que en el transcurso del tiempo se fueron, digamos, presentando por uno X motivos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de una de las más famosas enfermedades que te inmunodeprimen, en este caso la diabetes mellitus. Acuérdense, la diabetes mellitus es casi igual o digamos en similitud como estar como con VIH. Inclusive se prefiere, he escuchado comentarios que se prefieren tener VIH a que tener diabetes, porque el VIH inclusive tú te tratas la infección, tomas tus antivirus, tus retrovirales, mantienes el virus inclusive a raya, lo tienes indetectable en tu sangre y haces tu vida normalmente. En cambio, en la diabetes es tan difícil controlarla porque tienes que usar mucho el tema de la insulina, la parte de la dieta, las muchas diferentes afectaciones que te va a generar este tipo de infección, de enfermedad metabólica. Tener una hemoglobina glicosilada, por ejemplo, en 12, en 15, es prácticamente tener tus defensas glicosiladas prácticamente inactivas y no va a tener ningún tipo de respuesta o una respuesta muy baja y las infecciones están a la orden del día. Generalmente por el tema de las vasculopatías, ¿no? Alteraciones del mecanismo de defensa innatos. Se van a glicosilar prácticamente la respuesta inmunitaria adaptativa, y tanto la humoral como adaptativa y la innata. Alteraciones, estas son muy importantes, ¿no? En la parte de la adherencia, ¿no? Hay una poca adherencia, hay una poca quimiotaxis, va a haber fagocitosis y actividad bactericida muy deficiente, tanto como los linfocitos T, macrófagos, polimorfonucleares, macrófagos, monocitos. O sea, como les dije, es tener una glicosilada por encima de 12, de 15, prácticamente estás con un sistema inmunitario deficiente. Eso es un inmunodeprimido. Las vasculopatías y neuropatías diabéticas generalmente van a alterar el tema de la piel, ¿no? Va a haber disminución de este arrastre hemodinámico de las mucosas. En este caso, por ejemplo, en los pacientes con parencias intestinales, en los pacientes que tienen vejigas neurogénicas, ¿no? Esta disminución de la motilidad del arrastre, ¿no? Por las parencias que tienen, por esas neuropatías que tienen. Alteraciones en la barrera de la piel, la microvasculatura, la angiosclerosis, la destrucción de la íntima, ¿no? Todos esos cuadros van a generar prácticamente que conlleve a tener constantes infecciones, especialmente urinarias, ¿no? Acuérdense que les mencionaba a mi compañero, a los alumnos en la clase de infección urinaria. El paciente que tiene diabetes y tiene vejiga neurogénica, prácticamente es un caldo de cultivo. De por sí la orina es un caldo de cultivo, pero con glucosa en la misma orina, eso ya genera prácticamente un spa para las bacterias. En los pacientes insulino dependientes también es más propensos el tema de las infecciones por Staphylococcus aureus, especialmente es aislado justamente con mayor frecuencia en la parte nasal. Ya infecciones más graves que pueden presentarse es netamente las otitis externas malignas por pseudomonas, pregunta de examen de recién entrado, me acuerdo. Las pielonefritis, colicitis infisamatosas, las mucormicosis rinocerebrales, eso es bastante aparatoso en los pacientes que han llegado hasta cetoacidosis
para que te den fungemia por mucor, en la zona rindocerebral es bastante penoso porque es una perforación prácticamente. Las fascitis necrotizantes por pseudomonas, estafilococos resistentes, Klebsiella, bastante aparatoso. Abscesos hepáticos. De la mayoría de pacientes que he visto con abscesos espontáneos, así de la nada, siempre han sido los pacientes diabéticos. Las infecciones por doble, ¿no? Infecciones tractorinadas, beta-lactamasa de espectro extendido, las tuberculosis que se reactivan y las candidiasis. Todas estas complicaciones va a tener el paciente diabético si no se controla. Otra de las afecciones adquiridas con el tiempo también es la insuficiencia renal crónica, ¿no? Generalmente va a ocasionar alteraciones en los polimorfos nucleares, entonces va a haber una actividad innata bastante deficiente, tanto en macrófagos, en linfocitos T y B. En la insuficiencia renal siempre va a haber una sobrecarga férrica de por sí, porque no va a haber una adecuada depuración. Y tener mucho hierro en sangre, acuérdense, es incremento de riesgo de infección. Por eso inclusive uno de los protocolos que siempre se indica en los pacientes que están con sépticos, etcétera, y quieres darles aportes de hierro endovenoso, etcétera, está ciertamente contraindicado, a menos que lo sepas manejar bien, porque es prácticamente estás dándole más incremento de riesgo para que esta infección se empeore. Los portadores que tienen, los pacientes que tienen catéter venoso central de larga permanencia, los PERMANCAT, los que tienen fístulas arteriovenosas, los que ya por sí tienen una prótesis, los pacientes que tienen diálisis peritoneal, todos estos pacientes tienen riesgo de tener infecciones, generalmente por gram positivos, por estafilococos. Y esto de acá conlleva tener bacteremias. Las famosas bacteremias del portador de catéter venoso central de larga permanencia, ahí se queda prácticamente en el caminito del catéter, se crea un biofilm, y en ese biofilm prácticamente va a ser como un caldo de cultivo para que esta tipo de, digamos, de vegetación adherida ahí siempre esté circulando en sangre, siempre esté circulando en sangre. Ustedes pueden encontrar por Staphylococcus aureus, epidermides, Enterococcus fecalis, Pseudomonas aeruginosa y Cándida. De las complicaciones que van a tener estos pacientes, diverticulitis, infecciones de tracto urinario, ¿no? Los que tienen generalmente poliquitosis renal, cierta predisposición a bacterias férticas, en este caso la Yersinia enterocolítica, Salmonellas, el virus fulnificus. Entonces, tiene en cuenta que tanto el diabético como el diabético, que de por sí llega a tener insuficiencia renal crónica, porque tiene una afectación de la microvasculatura renal, entonces de por sí ya tiene cierta afectación, y este paciente va a tener dos por uno, va a tener insuficiencia renal crónica, que puede llegar a diálisis y encima tiene diabetes. El alcoholismo y la cirrosis, ¿no? Esa es otra, digamos, situación adquirida con el tiempo, ¿no? Puede ser cirrosis netamente hepática alcohólica o no alcohólica, famoso NASH, la cirrosis de este tipo NASH. Acuérdense que el hígado va a ser el que va a sintetizar todos los factores inflamatorios. El PCR, la procalcito salen de derivados de inflamatorios del que provienen desde el hígado. Las interleuquinas vienen desde el hígado, se producen y digamos, se sintetizan a nivel hepático. Entonces, si tienen de por sí un hígado pequeño, cirrótico, fibrótico, porque hablamos de cirrosis prácticamente de fibrosis, necesariamente ya tienes ya una inmunodepresión bastante marcada. Entonces, de por sí tener cirrosis va a tener ya de por sí deterioro en la fagocitosis de esta inmunidad, tanto en la linfocitos NK, en los CD4. La fibrosis hepática generalmente va a conllevar a que se fibrose esto mismo y genere diversiones portosistémicas. Y esta es le llamamos la explicación en el por qué los pacientes con cirrosis que tienen hipertensión portal y que llegan a hacer ascitis, llegan a tener las PB, ¿no? Las peritonitis bacterianas espontáneas. Y esas peritonitis bacterianas espontáneas es un cuadro de emergencia porque una infección en un paciente cirrótico que generalmente si ya tiene ascitis, hipertensión portal, ya de por sí también tiene problemas en esófago, generalmente varices esofágicas. Estamos hablando de un probable paciente con una cirrosis hepática, es un Child C, ¿no? Según la clasificación de Child Pugh, un Child C. Entonces es un paciente ya bastante complicado. Y dependiendo si es por alcohol o no, generalmente la encefalopatía por el amonio, ¿no? Generalmente estos pacientes se estreñen, tienen que prácticamente estar en diarrea para que no tengan ese grado de encefalopatía.
Y por eso, al tener encefalopatía, al tener alguna cierta dificultad, digamos, para la dilución, se puede microaspirar y esto puede generar a que haya riesgos de neumonía. Entonces tienen las complicaciones, las PV, ¿no? Las paratinitis vectoriales espontáneas, infecciones de tracto urinario, que generalmente estas infecciones de tracto urinario vienen a pasar asintomáticas en los pacientes con cirrosis y te vienen a descompensar totalmente el paciente. Las neumonías, especialmente las aspirativas y las bacteremias. Agentes etiológicos, bueno, los que ya hemos estado viendo, ¿no? E. coli, Klebsiella, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococos, TBC. Otra condición también adquirida en el tiempo para inmunodeprimirse es de los pacientes que llevan tratamientos con glucocorticoides, ¿no? Generalmente estos pacientes son los pacientes reumatológicos. Tienen, digamos, el usar corticoides sistémicos, porque son los de corticoides sistémicos, entre comillas, sí te voy a incrementar la población de neutrófilos a nivel de la médula, ¿no? De la médula ósea. Pero van a ser unos neutrófilos ineficientes porque por su función como tal va a estar deficiente. Va a ser parecido como en el otro, ¿no? Que va a reducir la quimiotaxis. Hay una producción, digamos, reducida también de interleuquinas, generalmente por inflamatorias, y no va a tener una buena respuesta de los T helper 1, pues. Entonces, prácticamente es estar inmunodeprimido constantemente. Pero generalmente ese es por el mismo defecto que tiene el mismo organismo al no reconocer sus células. Entonces, para mantenerlo, digamos, bajamente inflamado, para que estas, digamos, células inmunitarias no te estén dañando o inflamando, por ejemplo, en el cuadro de Les, generalmente es como una jugada doble filo. Tratas la enfermedad reumatológica, pero a la vez también te inmunodeprimes. Y estos pacientes con LES, con tratamientos con glucocorticoides, ya van a tener infecciones pulmonares frecuentemente, neumonías, infecciones urinarias, infecciones cutáneas. Generalmente están asociados a los microorganismos que ya estamos viendo frecuentemente, ¿no? Estafilococos, estreptococos, beta-hemolíticos, ¿no? Streptococcus grupo B, E. coli, Klebsiella pneumoniae. Como le mencionaba ya, imagínense, 15 miligramos o mayor de 15 miligramos diarios de prednisona va a equivaler prácticamente a más de 21 días de tratamiento. Va a conllevar a que haya una gran probabilidad de que tengan infecciones por hongos, neumocistosis, cándidas, aspergilosis, acuérdense de las aspergillus, y los virus también y los parásitos, en este caso, los estrogilioides. Y en los pacientes que tienen artritis reumatoide, su principal complicación es la artritis séptica, pues, ¿no? En este caso, la artritis séptica por Staphylococcus aureus. Los pacientes que tienen asplenia o hiposplenia, o sea, una función del vaso prácticamente deprimida, puede ser congénita, ¿no? O los pacientes que se han adquirido, en este caso los pacientes que han sido operados por esplenectomías, los que han nacido con el vaso pequeño, en este caso los de la anemia de paranocítica, los pacientes que han sido trasplantados también, los pacientes que han tenido amiloidosis y los pacientes que han tenido lupus. Aquí el riesgo es más severo, inclusive, porque de por sí ustedes saben que ahí es la maduración, inclusive, de la línea celular. Entonces, el riesgo de severidad de infecciones graves es mucho mayor, de un 30-70%. Entonces, por eso es que siempre profilácticamente a los niños se les recomienda, bueno, a los niños, a los padres de familia de los niños que generalmente son en enfermedades congénitas, ya se les instruye, ¿no? Ciertamente a un cierto tipo de actuar ante este tipo de complicaciones. En los pacientes que tienen síndrome linfoproliferativos, talasemias mayores, en la lepranocitosis, ¿no? En el linfoma Hodgkins, tienen mayor riesgo inclusive de tener cuadros complicados con infecciones, septicemias. Hay las septicemias, por ejemplo, en los post-esplenectomizados, ¿no? Generalmente por Streptococcus pneumoniae es de un 50-90%. Por eso generalmente a estos pacientes se les recomienda siempre vacunarse contra todo, contra la influenza, contra la hepatitis, contra el neumococo y prontamente contra el coronavirus. Entonces, lo que se hace generalmente en estos pacientes, aparte de las vacunas, es principalmente la educación al paciente, ¿no? Porque se les instruye mucho a saber, digamos, estar atentos o captar las alarmas con respecto a los signos de probables cuadros sépticos, ¿no?
si presenta fiebre, decaimiento, astenia, síntomas B en general, ¿no? Ya actuar al toque y empezar a darle tratamiento antibiótico. Ya tienen como que sus esquemas de primera línea, ¿no? Intentan con esto, si no sale, si no mejora con esto, van con lo otro y así, así, ¿no? Porque no van a esperar a que se complique, que se complican en cuestión de días y horas inclusive. Las terapias biológicas, ¿no? Este es otro tipo también, pues, ¿no? Las terapias biológicas generalmente ya hablamos ya de pacientes que tienen ya ciertas afectaciones oncológicas, también reumatológicas, ¿no? Acá ya empiezan a incluirse los anticuerpos monoclonales, fragmentos anticuerpos o proteínas dirigidas contra interleuquinas proinflamatorias, o sea, ya dirigidas totalmente a estos tipos de interleuquinas, moléculas de adición, ligandos coestimuladores de linfocitos, marcadores de linfocitos B y T, o ambos inclusive, precursores de mieloides, factores angiogénicos, todo ese tipo de, digamos, de terapias biológicas conllevan un cierto grado de inmunodepresión. ¿Por qué? Porque el efecto va a tener al bloqueo de la pérdida de la función de la molécula que tú quieres bloquear, ¿no? A la interleuquina que tú quieres bloquear. Entonces, si tú quieres bloquear esa interleuquina, por ejemplo, en las pacientes que son con lupus, tienes que bloquear una interleuquina muy bien especial. Entonces, al bloquear esta interleuquina, no solamente vas a bloquear para el lupus, sino para otros tipos de enfermedades. Las indicaciones generalmente, como ven, para artritis reumatoides, enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn, la esclerosis múltiple, el lupus, ciertas neoplasias y en los pacientes que van a recibir trasplante de órganos. Los clásicos agentes anti-TNF, ¿no? Generalmente estos agentes anti-TNF van a incrementar el riesgo de TBC, no que adquiera, sino inclusive las reactivaciones. Por eso es que estos tipos de pacientes que se les va a proponer el uso de terapias biológicas, lo que se le hace antes de todo es desfocalizarlo totalmente, ver qué tipo de infecciones crónicas latentes estén en su organismo y tratar de darle ciertas profilaxis con respecto al momento de que empiece a dar el tratamiento. Clásicas infecciones que se reactivan por citomegalovírus, ¿no? Las neumonitis por neumocistis girovesias, la neumocistosis, se te puede reactivar la hepatitis B, puedes tener una leucoencefalopatía multifocal, infecciones vía urinarias, respiratorias y de piel. Entonces, tener mucho cuidado con estos tipos de pacientes. Infecciones que generalmente se dan en pacientes sometidos a trasplantes, ¿no? Estos pacientes son muy particulares porque digamos que al tratar de que este trasplante que se está, digamos, tratando de que no haya rechazo, tienes que tratar al paciente que está recibiendo el órgano de este donante, tratar de mantener la inmunidad lo más baja posible para que no haya este tipo de rechazo. Por eso que siempre se prefiere que sea el donante de la línea directa del, del paciente, hermanos, padres, para que no haya un rechazo totalmente de este órgano. Factores de riesgo puede ser inclusive desde el mismo intervención quirúrgica, los pacientes que están en ventilación mecánica, catéteres que están en inmunodepresión. Estos pacientes generalmente están así. En el primer mes, como ustedes ven en el cuadro, van a presentar todo este tipo de factores de riesgo. Por obviamente el cuadro que se les va a trasplantar va a requerir todo digamos, un proceso y puede presentarse impacto infecciones por bacterias, las que hemos estado viendo, por hongos, cándidas, aspergillus, virus, generalmente el herpes, protozoos, ¿no? Bueno, toxoplasma que se puede reactivar siempre, ¿no? Generalmente el segundo o sexto mes. Y las infecciones netamente de herida operatoria, del mismo órgano, del rechazo, las neumonías asociadas a ventilación, etcétera. Igual, del segundo al sexto mes puede haber cierto rechazo, ¿no? Según la inmunodepresión que va a tener, puede o no, no puede haber cierto rechazo del órgano que está recibiendo. Entonces tiene que alterar más la inmunidad celular. Y ahí te puede dar más complicaciones. Estos inclusive se dan cuenta, son patógenos como que más frecuentes. Ahora ya son ya estos de acá. Los del segundo a sexto medio son patógenos necesariamente, netamente atípicos. Legionella, Listeria, Nocardia, Aspergillus, Cryptococos. Ya son otros tipos de medios porque esto estás más inmunodeprimiendo. Toxoplasma, obviamente, como le mencionaba, las reactivaciones. Y ya a partir del sexto mes sí te puede dar como de todo, pues.
si hay cierto rechazo crónico, dependiendo qué tipo de trasplante estés llevando. Y a la alteración inmunidad celular va a estar totalmente alterada. Y ahí pues igual, aparte de las bacterias que anteriormente estábamos viendo, las mismas bacterias por genes atípicos, Aspergillus, listerias, virus del Epstein-Barr, parvovirus que casi no se ve, papilomavirus, el toxoplasma de nuevamente, y bueno, generalmente este tipo de infecciones que tienen que tener mucho en cuenta en los pacientes que son trasplantados. Igual acá, de manera profiláctica, si tienes netamente infecciones por virus, en este caso por citomegalovirus, el valganciclovir es de primera elección. Por virus de Epstein-Barr es igual. Simplemente reducir también la inmunodepresión que tú estás, digamos, ocasionando al paciente. Herpes, siempre acuérdese, herpes aciclovir. Igual herpes zóster, vacunas, gamma globulinas también, de los anticuerpos netamente, ¿no? Ya, permetrina, eh, el cotrimoxazol generalmente. Hepatitis B, ¿no? Tiene que dar otros antirretrovirales. La amibudina. Luego es que muy poco se ve, pero bueno, con penicilina. Igual pacientes que tienen neutropenia, ya hablamos de las quinolonas, de los antibióticos, betalactámicos, y generalmente los carbapenems. Y bueno, los pacientes trasplantados de por sí ya les dan inclusive dosis de ganciclovir o valganciclovir permanentemente en el momento que están en las primeras etapas del trasplante. Igual monitoreándoles siempre con marcadores, digamos, para ver aspergillus, como el galactomanano, este, cultivos, viendo que no fuese por cándida, tomografías, controles seriados, digamos, estos pacientes que son muy lábiles a contraer cualquier tipo de infección. Las fúngicas, especialmente por cándida. Inclusive ya les dan tratamientos pues con fluconazol, estatina bioral, clotrimazol en las zonas mucosas. Y el prometropin, que casi te cubre casi, digamos, tanto ciertas enfermedades parasitarias como infecciones bacterianas. Les dan como caramelos todos los días. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Yo sé que están por ahí. ¿Tienen alguna pregunta, duda, algo? Levanten la manito. Es la palabra mágica. Ahí queda la clase grabada también para que la vuelvan a repasar. ¿No hay más preguntas entonces? Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, repásenlo de todas maneras de nuevo. Sí, Jorge, está grabándose la clase ahorita. Estudienlo, repásenlo.